Bueno, buenos días, estimados estudiantes de la asignatura de Fisiología Humana del segundo año de la carrera de odontología. Bien, mi nombre es Roberto Sajínez, como ustedes bien saben, vamos a continuar la clase teórica del día de hoy que me corresponde justamente a disertarla, que es el tema que se denomina hormonas hipofisiarias y su control por el hipotálamo. Este tema está dentro de lo que es el texto oficial de la materia, que es el libro de Guyton, en el capítulo número 76, ¿no? Justamente vamos a hablar todo lo que tiene que ver con la hipófisis como tejido, como órgano, el hipotálamo y todas las hormonas que obviamente están relacionados con estos dos tejidos, ¿no? Y nos vamos a adentrar de manera general a lo que es la hormona de crecimiento, ¿no? Que es una hormona que tiene mucha repercusión, una de las más importantes. Muy bien, entonces vamos a comenzar ahora. Y al final, si tuvieran alguna consulta o alguna duda, no se olviden, pueden también levantar la mano para hacer alguna consulta o alguna pregunta que tengan que hacer. Bueno, iniciamos. Muy bien, lo que ustedes están observando ahorita, en este momento, es la relación que tiene este órgano que acá ven, que se denomina como hipófisis. También se denomina como glándula pituitaria. Este órgano, la hipófisis, se halla localizado en una parte del hueso esfenoides, ¿no? Ustedes saben que el hueso esfenoides es un hueso que se le denomina también como cuña o base del cráneo, que está ubicado acá en la parte media y central y de la parte basal o media del cráneo. Esta glándula hipófisis ocupa una región que se denomina como silla turca, que es una cavidad en la cara superior del cuerpo del esfenoides. ¿Cuánto medirá aproximadamente esta glándula? Esta glándula mide aproximadamente 1 centímetro de diámetro, o sea, se puede decir que es bastante pequeña y que pesa alrededor de 0,5 a 1 gramo, ¿no? Vamos a ver que esta glándula tiene un origen embriológico. Esta glándula tiene, se podría decir, dos orígenes diferentes desde el punto de vista embriológico. La parte anterior, que se denomina también como lóbulo anterior, tiene un origen más glandular, se podría decir más endodérmico, ¿no? Que está relacionado fundamentalmente a lo que es un órgano primitivo que se denomina como bolsa de Rathke. La bolsa de Rathke es una invaginación del epitelio faríngeo, embrionario obviamente, y que brinda sus células endodérmicas para lo que es la conformación del lóbulo anterior de la hipófisis. La hipófisis tiene otra sobresaliente que ustedes ven acá, que se denomina como lóbulo posterior de la hipófisis. Este lóbulo posterior de la hipófisis se denomina también como neurohipófisis. ¿Por qué neurohipófisis? Esto se debe al origen embriológico de esta parte posterior, que es más ectodérmico. Significa que tiene un origen fundamentalmente del sistema nervioso. Forma parte, ustedes saben que el ectodermo origina lo que es el sistema nervioso y por eso se denomina, tiene totalmente dos orígenes embriológicos, uno posterior ectodérmico, uno anterior endodérmico, derivado de un epitelio glandular, y el posterior que es más un epitelio, perdón, un tejido nervioso. ¿No? Muy bien.
En medio de estos lóbulos podemos encontrar una parte intermedia que se denomina como pars intermedia. Si ustedes ven, ¿dónde se encuentra el hipotálamo? El hipotálamo se encuentra ya en el tejido del encéfalo, ¿no? En la parte superior, por encima de lo que es la hipófisis. Y el hipotálamo es un tejido nervioso que tiene muchísimas funciones y tiene muchas partes, muchas áreas, muchos núcleos. Si ustedes se dan cuenta que están graficados en diferente color, diferentes áreas, como la área hipotalámica dorsal, la hipotalámica posterior, área hipotalámica anterior. Tiene bastantes núcleos, como el núcleo supraóptico, el núcleo ventromedial o ventromediano, el núcleo dorsomedial, ¿no? Entonces, el núcleo paraventricular. Son diferentes núcleos que simplemente, ¿qué son los núcleos? Son agrupaciones de células neuronales, o sea, de neuronas. Ahora, miren, en el hipotálamo, aparte de que elabora hormonas, el hipotálamo también está relacionado con la temperatura. El hipotálamo está relacionado con el apetito, está relacionado con lo que es la saciedad, ¿no? Que uno tenga apetito, que uno tenga saciedad, o sea, que ya no quiera consumir alimentos. Todo está relacionado con lo que es el hipotálamo. ¿Y por qué es importante saber eso? Por esa relación que tienen con las hormonas, está también relacionado con lo que es el sueño, con lo que es la sed, con lo que es la temperatura, con lo que es el apetito. Entonces, algunas patologías van a estar también relacionadas con estos síntomas que se puede dar, ¿no? A nivel de la temperatura, a nivel de lo que es el apetito. Entonces, es importante saber que el hipotálamo tiene mucha relación con la hipófisis. Por eso el tema se denomina eje hipotálamo hipofisiario, porque están muy relacionados, porque tanto el hipotálamo y la hipófisis elaboran hormonas. Y vemos que el hipotálamo también elabora muchas otros tipos de funciones al margen de la hormonal. Bien, entonces vamos a entender que este hipotálamo, perdón, hablemos de la hipófisis ahora. La parte anterior de la hipófisis se denomina como adenohipófisis. La parte posterior de la hipófisis se denomina neurohipófisis. Adenohipófisis por su origen embriológico, que es glandular endodérmico. Y la parte posterior, neurohipófisis, por su origen, repito, embriológico, que es ectodérmico y derivado del sistema nervioso. Por eso el color acá está con un color que está relacionado con el hipotálamo, ¿no? Si se dan cuenta, es un color amarillo, porque tienen el mismo origen embriológico. Y esto, el hipotálamo anterior o adenohipófisis, tiene otro color para diferenciarlo de su origen embriológico. Bien, hablemos en primer lugar de la adenohipófisis. La adenohipófisis, esta parte de la hipófisis, ¿no? Secreta varias hormonas. Dentro de las hormonas que secreta, por ejemplo, vamos a encontrar la famosa hormona del crecimiento. Aquí vamos a ver, la hormona del crecimiento está relacionada con el crecimiento del cuerpo, ¿no? La formación de proteínas, la multiplicación, la mitosis celular, la multiplicación a nivel de las células, mitosis, meiosis, todo lo que tenga que ver con crecimiento, ya sea a nivel óseo, a nivel cartilaginoso, a nivel de tejido adiposo, a nivel de músculo. Cualquier célula que se multiplique necesita el impulso de esta hormona del crecimiento, ¿no? Muy bien. Entonces, la primera hormona que elabora la glándula hipófisis, la hormona del crecimiento. Se podría decir que una de las más importantes. La corticotropina, que es otra hormona, corticotropina, o denominada también ACTH, adenocorticotropina. La hormona adenocorticotropina
estimula a que se elaboren hormonas de las glándulas, de la corteza de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal se encuentra encima de los riñones y elabora diferentes hormonas que controlan el metabolismo del azúcar, de las proteínas, de los lípidos, que controlan y regulan los líquidos del cuerpo, el sodio, el potasio, el agua del cuerpo, la glucosa del cuerpo, las proteínas y los lípidos están relacionados con este órgano. ¿Mediante qué hormona? Repito, adenocorticotropina o ACTH o corticotropina, más corto. Entonces, ¿cuántas ya hemos visto? Hormona del crecimiento y la corticotropina. La tercera hormona importante que secreta la adenohipófisis se denomina también como tirotropina o también denominada hormona estimulante de la glándula tiroides. Esta tirotropina controla fundamentalmente la secreción de las hormonas de esta glándula. ¿Cuáles serán las hormonas de esta glándula? Son la T3 o triiodotironina y la T4, denominada también como tiroxina. Estas hormonas tienen la función de elevar el metabolismo de las células. ¿Qué quiere decir? Esta glándula tiroides secreta hormonas para que funcionen mucho más otras células, o sea, elevan el metabolismo, ¿no? Estamos hablando de la glándula tiroides con sus dos hormonas T3 y T4. Pero ¿gracias a qué secretan estas? Gracias a esta hormona estimulante de la tiroides, denominada también como tirotropina. Entonces, ya hemos visto hasta ahora tres hormonas: la hormona del crecimiento, la corticotropina y la tirotropina. Vamos a la siguiente hormona. La siguiente hormona se denomina también como prolactina. La prolactina va a estimular el crecimiento de las glándulas mamarias y también en cierta manera va a estimular la formación de leche. Esa es la. Pro significa incentivo. Lactina viene del término leche. Entonces ayuda a que con el crecimiento de la glándula mamaria también empiece a formarse leche gracias a la acción de esta prolactina. Bien, luego tenemos dos hormonas fundamentales que se denominan hormonas gonadotrópicas o gonadotropinas. ¿De dónde viene el término gonadotropinas? El término gonadotropinas proviene de gónadas, o sea que van a afectar a nuestras gónadas. Las gónadas masculinas, ustedes saben muy bien que son los testículos, y las gónadas femeninas son los ovarios. ¿Cuáles son esas dos gonadotropinas? La folículo estimulante, la FSH, y la luteinizante o LH. Esas hormonas, como su nombre lo dice, folículo estimulante, estimulan los folículos, estimulan la formación de espermatozoides y estimulan la formación de óvulos. Y la hormona luteinizante, su nombre lo indica, ¿no? Luteinizante ayuda a lo que es la ovulación, con la secreción de progesterona en abundancia. Entonces, ya hemos visto que la parte anterior de la hipófisis secreta hormona del crecimiento, corticotropina, tirotropina, prolactina y gonadotropinas. La parte posterior de lo que es la hipófisis secreta lo que se denomina también como neurohipófisis, dos hormonas fundamentales. La antidiurética, denominada también como vasopresina, y la hormona oxitocina. La antidiurética, denominada también vasopresina, controla la excreción de agua, promoviendo la reabsorción de agua por parte del riñón. Por eso se denomina antidiurética. Evita que nosotros eliminemos mucho líquido de nuestro cuerpo.
por demás, ¿no? Ayuda a regular la excreción de agua en la orina. Y no solamente a nivel del riñón, a nivel de todo el cuerpo, porque ustedes saben que el riñón es un órgano que sirve para evacuar las cantidades excesivas de agua en el cuerpo. La oxitocina es una hormona que se encarga de, por ejemplo, la contracción del músculo liso. Un ejemplo fundamental de la acción de la oxitocina es el músculo liso que está en las paredes endometriales del útero. Este músculo liso se contrae fundamentalmente cuando se produce, por ejemplo, el parto, ¿no? Y esta misma oxitocina ayuda a que la leche sea expulsada desde lo que es las glándulas hasta llegar al pezón. Esos conductos tienen músculo liso y esa contracción del músculo liso hace a manera de ordeñamiento la expulsión de la leche o que la leche vaya saliendo desde las glándulas hasta el pezón. Una contracción mioepitelial a nivel de esos músculos lisos de los conductos galactóforos. Bien, entonces ya hemos visto, si se dan cuenta, que existen diferentes hormonas, tanto de la adenohipófisis como también de la neurohipófisis. Podríamos decir que existen 6 hormonas de la adenohipófisis y 2 hormonas de la neurohipófisis. Muy bien. La adenohipófisis, y nos vamos a enfocar en este momento que esta es la adenohipófisis. Ya estamos yendo al revés. La otra imagen era la adenohipófisis estaba a este lado. Ahora estamos con la adenohipófisis acá y la neurohipófisis atrás. ¿Cómo nos damos cuenta que es la neurohipófisis? Porque está muy relacionado con lo que es el sistema nervioso superior, el encéfalo, porque embriológicamente ha sido evolucionado a partir de ahí, ¿no? Vamos a ver que en la adenohipófisis existen diferentes células que ustedes han visto forman diferentes hormonas. A esas células también se les denomina, son 5 tipos de variedades de células. Se podría decir que están las somatotropas. ¿Por qué se denominan somatotropas? Las somatotropas son las células que van a formar hormona del crecimiento. ¿De dónde viene el término somato? Somato significa cuerpo. Entonces, somatotropas, las que forman hormona del crecimiento. Corticotropas, que vendrían a ser las que se encuentran en menor cantidad, elaboran corticotropina, ¿no? Corticotropas elaboran corticotropina. Las tirotropas elaboran tirotropina. Las gonadotropas elaboran las gonadotropinas y las lactotropas elaboran prolactina. Entonces, acá están todas estas células. Acá vamos a encontrar, por eso están en diferentes colores. Por decir, las rojas son somatotropas, las amarillas son corticotropas, las azules son tirotropas, las color rosado claro son lactotropas y las de color naranja son gonadotropas. O sea que esas células que están en glandulares que se encuentran en la adenohipófisis elaboran esas hormonas que hemos visto qué funciones tienen hace un momento. ¿Cuáles son las que se encuentran en mayor abundancia? Son las somatotropas, o sea, las que elaboran la hormona del crecimiento. Están alrededor del 30 al 40%. Son el 30 al 40%, o sea, casi se podría decir la mitad de todas las células que hay acá son somatotropas.
La que le sigue en segundo lugar son las corticotropas, las que secretan corticotropina, las que va a actuar en la glándula suprarrenal, recuerda. Esas están alrededor del 20%. Y los demás, tirotropas, lactotropas, gonadotropas, están alrededor del 3 al 5%, ¿no? Bien. Las células somatotropas también se denominan células acidofílicas porque se tiñen con colorantes ácidos. Y los demás, corticotropas, tirotropas, lactotropas, son basofílicas porque se tiñen con colorantes básicos, ¿no? Muy bien. Y hemos visto que las hormonas de la adenohipófisis se forman de estas tropas. ¿Y dónde se formarán las hormonas de la neurohipófisis? O sea, la ACTA, la ADH, antidiurética o vasopresina, y la oxitocina. Recuerden que hay dos hormonas acá. Se forman de cuerpos neuronales, de neuronas que se encuentran acá, en el hipotálamo. ¿En qué núcleos? Recuerden que hay núcleos. En dos núcleos fundamentales. Esos núcleos se denominan núcleo supraóptico y núcleo paraventricular. Aquí, por ejemplo, tenemos el núcleo supraóptico, que está encima de lo que es el quiasma óptico. Por eso se llama supraóptico. Y también tenemos el núcleo paraventricular, que está localizado acá. Entonces, estos dos núcleos, que son conjuntos de neuronas, elaboran estas hormonas. Y mediante unos axones largos llegan y son depositados tanto la ADH y la oxitocina que han sido elaborados en los cuerpos pero que están más arriba, en esos núcleos que les dije. Supraóptico y paraventricular. Estas neuronas son neuronas grandes y se las denomina también como neuronas magnocelulares. Muy bien. ¿Por qué se dice que el hipotálamo controla a la hipófisis? En primer lugar, porque es un eje que va desde arriba hasta abajo, ¿no? Hay que entender que dentro del hipotálamo va a haber, si se dan cuenta, neuronas que al margen de elaborar estas sustancias, estas hormonas ADH y oxitocina, existen otras neuronas que elaboran otras hormonas, ¿no? Y cuando hablamos de ese sistema eje es porque hay comunicación entre lo que es el hipotálamo y la hipófisis. ¿Cómo surge esa comunicación? Previo a esto quiero mostrarles cómo el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico mandan hasta la neurohipófisis sus axones y ahí son depositados la vasopresina y la oxitocina en la neurohipófisis o hipófisis posterior. Ahí está otro ejemplo de los núcleos paraventriculares y supraóptico, que ahí están las neuronas que llegan hasta la neurohipófisis. Pero existen otras hormonas que se encuentran en el hipotálamo, les dije. Esas hormonas llegan hasta la hipófisis mediante estos vasos sanguíneos. Si se dan cuenta, está bien irrigado. Hay arterias capilares, hay venas capilares, vénulas capilares. Este sistema de irrigación se denomina como sistema porta hipotalámico hipofisiario. O sea que es un sistema que comunica fundamentalmente el hipotálamo con la hipófisis. Lleva sangre
desde el hipotálamo hasta la hipófisis. Y al llevar sangre, lleva las hormonas que se elaboran en el hipotálamo hacia la hipófisis. Ojo, no estoy refiriéndome a las hormonas antidiurética y oxitocina, que esas llegan por axones, vimos que llegan. Estoy hablando de otras hormonas que se elaboran en el hipotálamo. ¿Cuáles son esas otras hormonas que se elaboran en el hipotálamo? En el hipotálamo se elaboran fundamentalmente 6 hormonas. Y vamos una por una. La hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Escúchenme. Hormona liberadora de la hormona de crecimiento. O sea que acá se elaboran en neuronas hormonas liberadoras de la hormona del crecimiento. Y gracias a esos vasos sanguíneos van a llegar acá, ¿dónde creen? A la adenohipófisis, donde están las somatotropas. Y como son hormonas liberadoras de la hormona del crecimiento, lo que hacen es hacer que estas somatotropas elaboren hormona del crecimiento y la liberen, o sea que secreten hormona del crecimiento. Ahí se dan cuenta que el hipotálamo le ha dado la orden a la hipófisis para que haga hormona del crecimiento. ¿Gracias a qué? Gracias a que el hipotálamo secreta su hormona liberadora de la hormona del crecimiento, o denominada también como somatoliberina. ¿Cómo ha llegado? Por medio del sistema porta hipotalámico hipoficiario, que son esos vasos sanguíneos que les demostré y que pueden ver también acá. Y entonces, así como tenemos la hormona liberadora de hormona del crecimiento, también tenemos la hormona liberadora de corticotropina, que va a afectar a las corticotropas. La hormona liberadora de tirotropina, que va a afectar a las tirotropas, indicándoles que secreten tirotropina. También tenemos en el hipotálamo la hormona liberadora de gonadotropinas, que va a hacer lo mismo, ¿no? Liberar a las gonadotropinas por parte de las gonadotropas. Y también, escúcheme, tenemos 2 hormonas inhibidoras. O sea, tenemos 4 liberadoras y 2 inhibidoras. ¿Cuáles serán las hormonas inhibidoras? Tenemos la hormona inhibidora de la prolactina. O sea, que evita que se secrete prolactina. Ojo, inhibidora, prolactina. Y tenemos otra inhibidora que es la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, que también se denomina como somatostatina. ¿Ok? Entonces tenemos 4 liberadoras y 2 inhibidoras. ¿Dónde están estas? En el hipotálamo. ¿Dónde actúan? En la hipófisis anterior. ¿Por qué creen que hay una hormona inhibidora de la hormona del crecimiento? Porque continuaríamos creciendo sin parar en algunos casos, debido a que también hay una hormona liberadora de la hormona del crecimiento, ¿no? Entonces entiendan la funcionalidad que tiene esta hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, denominada también como somatostatina. Muy bien. Entonces, ahí nos referimos a que existen diferentes hormonas, si se dan cuenta, en el hipotálamo, que controlan a la adenohipófisis. Existen hormonas en el hipotálamo que viajan por medio de axones hasta la neurohipófisis, ¿no? Entonces, es un efecto de un eje, ¿no? Que va desde la parte hipotalámica y que acaba en lo que es la hipófisis.
ya sea anterior o posterior. Muy bien. Hablaremos sobre las funciones fisiológicas de la hormona que se podría decir la más importante de la hipófisis. Por eso existen un 30-40% de somatotropas en la adenohipófisis. Esta hormona es la famosa HG o GH, hormona del crecimiento. Van a encontrar el término de GH porque en inglés crecimiento es grow, ¿no? Y H hormona, ¿no? Entonces, la abreviación en inglés es GH. En los libros van a encontrar. A ver, el gráfico que están viendo es que obviamente la hipófisis manda que se libere, el hipotálamo, perdón, manda que se libere hormona de crecimiento a las somatotropas y la hipófisis o pituitaria es la que va a liberar hacia la sangre la hipófisis, la hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento, como su nombre lo indica, denominada también como somatotropina u hormona de crecimiento, incentiva a que las células empiecen a multiplicarse. O sea que incentiva fundamentalmente a la mitosis, a todo nivel, de todas las células del cuerpo humano. Pero lo hace con más fuerza, se podría decir, con más preponderancia, objetividad a nivel de cartílago y a nivel de hueso, haciendo que haya crecimiento óseo y crecimiento muscular, ¿no? Por eso aquí está el huesito y aquí está el músculo. ¿Y por qué está el dibujo del hígado? Porque vamos a ver que el hígado es uno de los órganos que elabora más proteínas en nuestro cuerpo. Entonces, la hormona del crecimiento se encarga de incrementar lo que es la formación de proteínas en nuestro cuerpo. Es obvio, ¿no? Si nosotros queremos que nuestro cuerpo crezca, tiene que empezar a multiplicarse materia prima para que se formen más tejidos, más hueso, más músculo. Y casi ustedes saben que esa materia prima está derivada de proteínas, ¿no? Muy bien. Eso se denomina también como efectos metabólicos. Efectos metabólicos. Y de manera general podríamos decir que, en primer lugar, la hormona de crecimiento, como les dije, aumenta la síntesis de proteínas de todas las células. O sea, les dice a todas las células que elaboren más proteínas. Ahora, cada célula elaborará proteínas, por ejemplo, para su determinada función. Si es una célula muscular, para que se contraiga, proteínas como la actina y la miosina. Si es una célula neuronal, elaborará proteínas para que se vuelvan neurotransmisores, para que haya sinapsis entre neurona y neurona. Y así, diferentes, la idea es que me entiendan, hormona de crecimiento aumenta síntesis de proteínas. 2, la hormona de crecimiento ayuda, aquí ven aquí el tejido adiposo, ¿no? Una gran función que se denomina movilización de grasas o de ácidos grasos y para utilizarlos como fuente de energía. Ojo, ahí se pueden dar cuenta, movilización de ácidos grasos y utilización de estos como energía. ¿Saben ustedes que nuestro cuerpo, en cuestión de prioridad, siempre va a utilizar en primer lugar, de manera común o general, se podría decir, la glucosa, que es un hidrato de carbono, como energía, para que las mitocondrias, conjuntamente el oxígeno, elaboren ATP. Pero, ¿qué hace la hormona de crecimiento? La hormona de crecimiento, si bien permite que se utilice la glucosa, también utiliza grasa, moviliza las grasas de los depósitos, donde estén los depósitos en la barriga, en la espalda, en las piernas, donde haya grasa, produce la movilización, o sea, la lipólisis
aumenta la lipólisis o degradación de la grasa estacionaria y la moviliza en la sangre, pero no la utiliza rápidamente, no permite que la grasa se quede en la sangre, sino la utiliza como también si fuera glucosa, o sea, como fuente de energía para las mitocondrias. Porque, ojo, también se puede hacer ATP con grasa. Entonces, ahí se pueden dar cuenta que cuando una persona, un adolescente de 12 años, le da el famoso estirón, ¿no? Y alguna vez hemos dicho de manera, se podría decir en términos coloquiales, en los términos de la sociedad, que le ha dado su estirón o se ha enfermado para crecer, ¿no? Lo que sucede es que ha habido una activación de repente de la hormona de crecimiento que ha hecho que esa persona crezca en altura y también baje de peso y sea una persona delgada, porque se han movilizado sus grasas y esas grasas han hecho que se genere funcionalidad a expensas de la grasa, o sea, ATP, ¿no? Entonces, no se olviden, síntesis proteica, movilización de ácidos grasos. Y en tercer lugar, disminuye la utilización de glucosa. Si bien se utiliza, ahora ya se está utilizando grasa, dijimos, para formar ATP. Bien. Hablando un poco de las funciones de las proteínas. A ver, ¿por qué creen que la hormona del crecimiento ayuda a que se formen proteínas? Porque evidentemente la hormona del crecimiento favorece, por ejemplo, que a nivel celular haya más transporte a nivel de las membranas celulares. Recuerden que a nivel de las membranas celulares existe proteínas que permiten el paso de sustancias desde fuera de la célula hasta dentro de la célula. Eso se llama transporte activo, ¿se acuerdan? Transporte pasivo, transporte activo, difusión facilitada, todos esos mecanismos de transporte. ¿Y para qué hay transporte? Para que entren sustancias a la célula, para que salgan sustancias de la célula. ¿Y para qué tiene que haber eso? Porque si una célula empieza a crecer, empieza a funcionar más, va a haber más transporte. Es como cuando un país crece, en sus fronteras hay más movimiento. Lo mismo sucede en una célula, en su membrana celular empieza a haber la hormona de crecimiento e incentiva ese transporte a través de la membrana. La membrana celular, la hormona de crecimiento incentiva a que el núcleo elabore más proteínas mediante el aumento de la traducción y el aumento de la transcripción celular a nivel del ADN. En otras palabras, la hormona de crecimiento hace que se elaboren más sustancias. Ustedes saben que para elaborar sustancias a nivel del núcleo se necesita transcripción y traducción, que es simplemente hacer proteínas, alguna sustancia que el cuerpo, que la célula necesite, mediante la transcripción, que es la copia mediante el ARN mensajero, y la traducción, que es la formación de un determinado aminoácido mediante el ARN de transferencia. La hormona del crecimiento aumenta, si se han dado cuenta, todas estas situaciones proteínicas, pero también evita que se destruyan las proteínas. O sea, en otras palabras, evita el descenso de las proteínas mediante su anulación del catabolismo. O sea, evita que las proteínas se metabolicen y se catabolicen, o sea, que se eliminen, en otras palabras. Bien, eso a nivel de las proteínas. A nivel de las grasas, repetimos, la hormona del crecimiento ayuda a que se liberen grasa de los depósitos, se movilicen en sangre para que sean utilizados por las células como fuente de energía. Obviamente, va a privilegiar que se utilice grasa y no tanto glucosa, ¿no? A veces puede ser peligroso eso, porque a veces se moviliza tanta grasa en la sangre que si no se utiliza, si no se gasta, puede generar un efecto cetógeno. ¿Qué es un efecto cetógeno? Un efecto cetógeno es simplemente
la acumulación de tanta grasa que produce una acidez a nivel de la sangre y produce una cetosis. Es una movilización excesiva de grasa y que puede producir una esteatosis hepática, o sea, un hígado graso. Muy bien. La hormona de crecimiento reduce la utilización de hidratos de carbono, o sea, de glucosa. Ahora, miren, la hormona de crecimiento es fundamental para lo que es crecer, porque actúa mucho a nivel de cartílago y actúa mucho a nivel de hueso. ¿Qué hace? Por ejemplo, a nivel de lo que es el cartílago, empieza a haber más depósito de proteínas a nivel de este cartílago. Ustedes recuerden que hay células condrocíticas, células osteógenas inductoras del crecimiento, entonces se empiezan a multiplicar y por eso el cartílago de crecimiento empieza a crecer y aumentar el tamaño en longitud de los huesos largos. Y eso es lo que predispone el crecimiento, los huesos largos, de las piernas, de los brazos, y eso hace que, por ende, crezca el músculo, los tendones, los ligamentos, por esa necesidad de crecimiento longitudinal de este hueso, ¿no? O sea que hay mucho, la hormona de crecimiento hace que los osteoblastos, que son células formadoras de hueso, empiecen a trabajar con gran movimiento, ¿no? Evita también que los osteoclastos trabajen en demasía, porque los osteoclastos eliminan hueso, ¿no? Entonces, más estimula a los osteoblastos y no tanto a los osteoclastos. Bien. Esta hormona de crecimiento lo hace mediante, cumple esta función mediante las famosas somatomedinas, ¿no? Las somatomedinas son proteínas pequeñas que estimulan al crecimiento óseo. Y estas somatomedinas también reciben el nombre de factores de crecimiento pseudoinsulínicos. ¿Sí? Muy bien. Es esta hormona de crecimiento que cuando no secreta mucho la hipófisis, una persona no crece, ¿no? ¿Cómo podemos regular la secreción de esta hormona de crecimiento? ¿Cómo nuestra hipófisis puede regular? Miren, donde más actúa la hormona de crecimiento es desde el nacimiento hasta la adolescencia. Después de la adolescencia, la hormona de crecimiento baja en porcentaje su secreción. O sea, ya no vamos a crecer tanto como hemos crecido desde niños hasta la adolescencia, ¿no? Entonces, la secreción de la hormona de crecimiento es fundamentalmente a nivel de la niñez y va disminuyendo conforme pasan los años. En la adolescencia, hasta llegar a la edad adulta, donde se elabora todavía hormona de crecimiento, pero no en gran cantidad, ¿no? Entonces, además, indicarles que la hormona de crecimiento tiene un crecimiento, se podría decir, de subidas y bajadas. O sea que no siempre se secreta todo el tiempo la misma cantidad de hormona de crecimiento. O sea, hay momentos que son estimulados por la hormona de crecimiento. O sea, por ejemplo, la nutrición, una buena nutrición exige que se secrete más hormona de crecimiento. O sea, una desnutrición va a hacer que no se secrete la hormona de crecimiento. Y ahí lo dividiremos más bien en factores que estimulan y factores que inhiben la secreción de la hormona de crecimiento. Por ejemplo, ¿qué estimula la secreción de hormona de crecimiento? 1, el ejercicio. El ejercicio es fundamental para que se libere hormona de crecimiento.
Si yo no hago mucho ejercicio, no se va a liberar hormona de crecimiento. Por eso, para que los niños crezcan, tienen que hacer ejercicio. El sueño profundo es otro factor que estimula la secreción de hormona de crecimiento. Entonces, personas, niños que no duermen mucho, la cantidad adecuada en un sueño profundo es donde más se libera hormona de crecimiento, ¿no? Como les digo, una buena alimentación también predispone a que exista secreción de hormona de crecimiento. Descenso del azúcar estimula lo que es la hormona de crecimiento. Aumento de aminoácidos en sangre estimula el aumento. ¿Qué inhibe la secreción de la hormona de crecimiento? Incremento de la glucemia, o sea que si una persona consume mucho azúcar, disminuye. Por eso a los niños no hay que darles mucho azúcar. Se les da muchos dulces, muchos chocolates, no van a crecer, porque la glucemia tiene esa función de impedir la liberación de la hormona de crecimiento, el azúcar, ¿no? El envejecimiento, obviamente dijimos que se disminuye conforme vamos avanzando en edad, lo que es la hormona de crecimiento. La obesidad, la misma hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. Recuerden que el hipotálamo elabora esta somatostatina, denominada así, para que se evite la secreción de la hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, hay sus circunstancias que permiten lo que es la liberación de hormona de crecimiento y hay sustancias que inhiben la secreción de la hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, la hormona de crecimiento fundamentalmente hace que crezca nuestro cuerpo. La alteración de esta hormona de crecimiento va a producir fundamentalmente el enanismo, ¿no? Que no crezca la persona. Entonces, hay diferentes alteraciones que ustedes lo van a ver ya en lo que es fisiopatología, que es lo que es la patología, o sea, lo que se lleva ya en tercer año, la parte fisiopatológica o alterada de la fisiología. Bien, hablemos de otra hormona que es de manera rápida, ¿no? Tenemos la otra hormona importante que es la antidiurética, que es elaborada por la neurohipófisis. La hormona antidiurética, ya hemos dicho, esta hormona se encarga de fundamentalmente controlar los niveles de líquidos en el cuerpo, los niveles de sodio, los niveles de potasio, los niveles, evita que se elimine mucha agua de parte del riñón, ¿no? O sea, ayuda a controlar fundamentalmente el volumen sanguíneo, ayuda a controlar la presión arterial. No se olviden, la antidiurética controla la presión arterial. ¿Y cómo hace eso? Mediante un mecanismo de diuresis y eliminación o no eliminación de agua, ¿no? Bien. Y la oxitocina, que es otra hormona que hemos dicho que están ligadas fundamentalmente con lo que es el parto y con lo que es la excreción de leche desde las glándulas mamarias hasta el pezón de la madre, ¿no? Entonces, entendamos la funcionalidad que tienen todas estas hormonas que son hormonas de la hipófisis, tanto de la adenohipófisis y de la neurohipófisis. Entendamos qué tan importante es la hormona de crecimiento para nuestro funcionamiento. Eso no quiere decir que si, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un exceso de hormona de crecimiento, lo que sucede es que también va a haber un exceso del crecimiento. Ahí vamos a hablar de gigantismo, por ejemplo, de personas que empiecen a crecer desmedidamente. ¿Y por qué creen que crecen? Porque estas famosas somatotropas, que son las células que elaboran la hormona de crecimiento, están elaborando mucha cantidad de hormona de crecimiento. Y por más que el hipotálamo elabore inhibidora del crecimiento, para cesar eso,
es superada por estos tumores que generalmente se forman en la hipófisis. Y es por eso que una persona empieza a crecer y a crecer. Lo malo de que este crecimiento se produzca es que es un crecimiento desmedido en el gigantismo. Van a ver que el gigantismo produce huesos frágiles, sin buena calcificación, se pueden quebrar, músculos débiles, ligamentos muy, o sea que no tiene una correcta formación, entonces puede haber lesiones, rupturas, fracturas fáciles de hueso. Entonces, no es lo normal que se debería producir. Entonces, fundamentalmente este tema trata de eso, ¿no? De ver la funcionalidad, la relación que tiene el hipotálamo, la hipófisis, sus hormonas, cada una de estas funciones que tengan, y sobre todo lo que hace la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento va a hacer que, por ejemplo, se formen células y que exista número normal de células. Pero si yo tengo mucha hormona de crecimiento, voy a tener mayor cantidad de piezas dentarias, porque se van a formar más gérmenes dentarios por una excesiva cantidad de hormona de crecimiento. Por el contrario, si me falta hormona de crecimiento, voy a tener menor cantidad de dientes, oligodoncia, anodoncia, cuando ya no hay dientes porque no había hormona de crecimiento para elaborar. O si no, mis maxilares van a ser pequeños, porque dijimos que la hormona de crecimiento actúa fundamentalmente en cartílago y en hueso. Y recuerden que la hormona de crecimiento se produce durante toda la infancia y la niñez. Entonces puede haber ahí micrognatia o mandíbulas pequeñas. O por el contrario, mucha hormona del crecimiento va a hacer que las mandíbulas sean grandes, muy grandes. Macrognatia, ¿no? Y vamos a ver que no solamente va a crecer hueso, va a crecer músculo. Entonces, las alteraciones de la hormona de crecimiento son patologías comunes, ¿no? Que se generan ya sea en personas gigantes o en enanos. Bien, muchísimas gracias por su atención. Este ha sido el tema de lo que es el hipotálamo y su control sobre las hormonas hipofisiarias, ¿no? Y todo este tema extendido está en el capítulo número 76 del libro de Fisiología Humana de Guyton, ¿no? Por su atención les doy muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.